La verdad no esperaba predicar, ¿verdad? No, pero apenas anoche el pastor me pidió favor y hermanos, qué bendición que puedo compartir algo, tener una pequeña parte en esta conferencia. Y es una gran bendición también conocer misionero, más bien pastor Mauro Saldaña, y su esposa, su familia. Gracias, pastor, por sus predicaciones y también los miembros del coro y la música especial. Y qué gran bendición de escuchar la música. Y pues hermanos, les invito a buscar en el quinto libro de la Biblia un versículo en Deuteronomio 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19. Y por respeto a la palabra de Dios, hermanos, les invito a ponerse de pie. Vamos a leer, hermanos, este versículo 19, 30, 19, de Deuteronomio 30 y versículo 19. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Amén. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida. ¿Y qué, hermanos? La bendición. ¿Y qué, hermanos? Escoge pues que la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Hermanos, quiero hablar de este mensaje, hermanos, bien sencillo, hermanos. La bendición o la maldición, y la decisión es tuya, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración, que Dios nos hable en esta última predicación. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, Señor, gracias, Señor, por habernos hablado hasta ahorita. Gracias, Señor, que tú eres nuestro Ebenezer. Hasta ahora, Señor, tú nos has ayudado. Y, Señor, tu luz ha extendido, Señor, hasta aquí en México. Pero, Padre, queremos que esta luz extienda más y más y más, Señor, hasta lo último de la tierra. Así, Padre, pedimos, Señor, en esta conferencia que tú llames obreros, como acaba de predicar nuestro hermano. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Señor, que tú nos estimules o animes más bien, Señor, para amor y buenas obras. Señor, pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, que no vuelva vacía. Y, Señor, pedimos, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce también en esta tarde, que venga a los pies de Cristo para salvación. Te lo pedimos, hermano Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, vemos aquí en este versículo de Deuteronomio 30 y 19 que Dios no nos ha hecho, hermanos, como robots. Que nosotros somos programados, hermanos, para obedecer. Siempre, siempre, siempre. No, hermanos. Dice aquí claramente que Dios ha puesto delante de nosotros, hermanos, la opción de obedecer y tener que la bendición, o desobedecer y tener que la maldición. Y la razón, hermanos, es porque Dios nos ha dado un libre albedrío para que nosotros podamos ejercer nuestra propia voluntad de querer, hermanos, obedecer a Dios o no. Es más, hermanos, si vean también en capítulo 8, versículo 2, dice, hermanos, que cuando Israel salió de Egipto, hermanos, Dios a propósito hizo que su pueblo pasara, hermanos, por un lugar de desierto. Deuteronomio 8 y versículo 2. Y disculpen, hermanos, la lengua gabacha. A ver, hermanos, a veces no pronuncio bien y yo estoy consciente. Espero que puedan entender lo que estoy diciendo. Pero, hermanos, dice ahí, para afligirte, ahí en medio del versículo, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no, sus mandamientos. Así, hermanos, Dios, hermanos, quiere probar nuestros corazones. Él quiere saber lo que está, hermanos, aquí adentro. Y en esta tarde, hermanos, quiero hablar de 4 áreas donde Dios está, hermanos, probando nuestros corazones, si vamos a obedecer o no. Hermanos, 4 áreas: la salvación del alma. Número 2, la gran comisión. Número 3, hermanos, la oración. Y número 4, la administración de dinero, de las finanzas. Soy pastor bautista, hermanos, y tengo que hablar de dinero. Amén.
Así que nos vamos a empezar con la primera área de prueba, la salvación de tu alma. Te hago la pregunta, si tú llegaras a morir en esa noche, ¿estás 100% seguro que tu alma iría al cielo? ¿Sabes que según la palabra de Dios, Dios ha provisto un sacrificio perfecto, eterno? En ese caso, tan perfecto que Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó una vez y para siempre, de golpe, por todos sus pecados, de todos los hombres, en todo el mundo, desde el principio del mundo hasta el fin. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, hermanos. Y si nosotros queremos tomar el paso de obediencia de recibirlo como Señor y Salvador, vamos a recibir la bendición de Dios. Dice en Juan 3 y versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Y luego dice, para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga que la vida eterna. Ahí está la bendición. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga que vida eterna, la bendición. Y luego dice en versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Así que si en esta tarde tú no estás 100% seguro que a morir, que vas a ir al cielo, te animo a tomar ese paso de arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Amén. Pero si uno no quiere obedecer, en ese caso, la palabra de Dios, entonces si uno rechaza a Cristo, entonces le toca a esa persona ¿qué? La maldición. Y es triste, pero hay personas que prefieren disfrutar los deleites temporales de pecado aquí por un poco de tiempo y pasar una eternidad perdidos en el infierno que aceptar a Cristo. Vemos en Juan 3:19 dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué dice hermanos ahí? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más tal vez sus copas de vino. Amaron más tal vez su adulterio, su fornicación. Tal vez como dice aquí en Juárez, la mota, la marihuana. Amaron más tal vez sus pachangas, sus parrandas, sus aventuras sexuales. Amaron más siempre salir con la suya. Tal vez amaron más la música mundana, de rock and roll, de rap, de hip hop. Pero es triste porque la persona que rechaza a Cristo va cayendo bajo la maldición. Jesucristo mismo dijo más adelante en Juan 8:24, si quieres verlo ahí. Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros, ¿qué dice hermanos? Pecados. Porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La primera maldición es la persona que rechaza a Cristo va a morir en sus pecados. En lugar de tener perdón de pecados, en lugar de confiar en Dios que puede echar en lo más profundo mar todos nuestros pecados, hermanos, esa persona va a morir en sus pecados. Y hermanos, deben decirles que todas las cosas están abiertas y hermanos desnudas delante de los ojos a quien tenemos que dar cuentas, el Señor Jesucristo. Jesucristo quiere ser tu Salvador. Jesucristo quiere que tú seas salvo. Pero si uno rechaza a Cristo como Señor y Salvador, entonces Jesús, en lugar de ser tu abogado, tu Salvador, el que va a abogar por tu alma, Él va a ser tu juez. Tú vas a morir en tus pecados y tú vas a pasar una eternidad siendo un objeto no de la misericordia de Dios, sino de la ira de Dios, porque dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene una vida eterna, mas el que rehúse creer no verá la vida, sino que la ira de Dios.
está sobre él. Oh, amigo, presente aquí en esta noche, déjame decirte que Dios, por amor a tu alma, Él vació su copa de ira sobre Jesucristo. Y ahí en esa crujiente cruz, Jesús llevando tus pecados, Él pagó por todos ellos con su sangre preciosa para que tú fueras salvo. Amén. Para que fueras una de Dios. Pero si tú rechazas a Cristo, entonces Dios va a vaciar esa copa de la sangre de Dios sobre tu alma y vas a pasar una eternidad perdido en las llamas del infierno. Tristemente dice la Biblia que hay una gran maldición. Dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y hermanos, déjenme decirles, si hay motivo por misiones, hermanos, es pelear por las almas, hermanos, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, debemos pelear la buena batalla de fe. Amén, hermanos. Pero hermanos, número 2, Dios va probando también, hermanos, nuestros corazones en la área de la gran comisión. No solamente la salvación, pero la gran comisión. Ahora, pregunto, ¿cuántos hijos de Dios salvos tenemos aquí en esta tarde? Levanta la mano. ¿Cuántos? Por Dios. La gran mayoría. Entonces, hermanos, a nosotros que somos salvos, nos toca, hermanos, ser obedientes, hermanos, en cuanto a la gran comisión. En Marcos 16:15, hermanos, Jesús dijo a sus discípulos, pocos momentos antes de ascender, hermanos, al cielo, a la diestra de Dios Padre. Hermanos, debemos tomar en cuenta que las últimas palabras de Cristo deben ser, hermanos, nuestra prioridad, nuestra, hermanos, primera obligación. Amén, hermanos. Hermanos, en Marcos 16 y versículo 15, Jesús dio la gran comisión de manera muy compacta, diciendo: id por todo mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. Hermanos, vemos aquí que hoy en día hay unos 8,000 billones de personas aquí en planeta Tierra. Hermanos, Dios está pasando la batuta a cada uno de nosotros, también a la iglesia local, hermanos, de llevar la luz a todo mundo, hermanos, a todo ser humano, hermanos, en todo momento, hasta que la trompeta suena, hermanos, y Cristo viene por nosotros en el aire para llevarnos al cielo. Amén, hermanos. Eso es, hermanos, la gran comisión. Y si nosotros somos o fuéramos obedientes, hermanos, va a caer sobre nosotros la bendición del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Ahí en Romanos 15, versículo 29, dice, hermanos, que hay una gran bendición, hermanos, en ser ganador de almas, de estar llevando almas a los pies de Cristo. Romanos 15, versículo 29 dice: y sé, hablando aquí Pablo, sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la, ¿qué, hermanos? Bendición de ¿qué? Del evangelio de Cristo. Oh, hermanos, hay una gran abundancia, hermanos, de bendición sobre los que, hermanos, predican el mensaje de Cristo. Oh, hermanos, dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que anuncian las buenas nuevas, porque, hermanos, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Hermanos, oh, hermanos, eso es de lo que se trata. Misiones, de arrebatar almas, hermanos, de fuego, almas que están al borde, hermanos, de la muerte. Hermanos, viene la luz de Cristo. Hermanos, tú y yo podemos, hermanos, tener parte, hermanos, de estar arrebatando esas almas, hermanos, desde, hermanos, la muerte a la vida, de la potestad de Satanás a Dios, que reciben perdón de pecados y una herencia, hermanos, allá para siempre con el Rey de Reyes, Jesucristo. Jesucristo, hermanos, dijo: como el Padre me envió. Hermanos, hay que recordar, Jesús dijo que Él no descendió del cielo para hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que le envió. Él dijo: como el Padre me envió. Hermanos, Jesús fue obediente, hermanos, a la gran comisión de su Padre. Podemos ver, hermanos, también en Juan, el mismo libro de Juan, capítulo 4. Hermanos, por lo mismo que Jesús fue obediente,
hermanos, que cayó la bendición sobre su ministerio. Nota, hermanos, en Juan capítulo 4, versículo 3, voy a empezar versículo 2, dice Juan 4:2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vemos, hermanos, que fue algo necesario porque, hermanos, Dios, hermanos, le llamó a Cristo para, hermanos, salvar humanidad perdida. ¿No es cierto, hermanos? Hermanos, en ese caso, hermanos, el Hijo de Hombre que dijo, Jesús que dijo, el Hijo de Hombre más bien, hermanos, vino para buscar y salvar lo que se había perdido, hermanos. Él sintió, hermanos, como predicó Pastor Carlos anoche, hermanos, que el Espíritu Santo estaba apachurrando su corazón, que le fue que necesario, hermanos, pasar por Samaria, porque, hermanos, había almas en este campo misionero, hermanos, que eran hambrientos y sedientos, hermanos, de Dios. Y Jesús sintió, hermanos, que el amor de Cristo estaba, hermanos, obligando, impulsando que Él pasara, hermanos, para, hermanos, salvar, en ese caso, una mujer samaritana. Hermanos, Samaria, hermanos, era un lugar de cultura diferente. Al propósito, hermanos, los samaritanos, hermanos, eran una mezcla, ¿verdad? Como aquí en México, mestizos, o como allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando un hombre blanco se casa con una mujer negra o morena, ¿verdad? Como una vaca, hermanos, blanco con vaca negra y la leche sale mixto, ¿no? No se crea, hermanos, no. Eso no es cierto, es mentira. Va saliendo blanca, ¿eh? Pero, hermanos, había, hermanos, un racismo, ¿eh? Hermanos, los judíos consideraban los samaritanos como perros, hermanos, como personas, hermanos, muy despreciables. Pero, hermanos, Jesús, hermanos, hay que recordar, no tenía un corazón racista. No, hermanos, Dios es amor. Amén, hermanos. Y, hermanos, ese amor, hermanos, va superando las barreras. Hermanos, había una barrera, hermanos, cultural. Cuando Jesús le dijo, dame de beber, ella le dijo, ahí, hermanos, creo que en el versículo 9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritano? Porque judíos y samaritanos, ¿qué dicen, hermanos? No se tratan así. Nosotros no nos llevamos. Hay una barrera cultural. Pero, hermanos, nosotros somos llamados a, hermanos, superar y brincar las barreras culturales para, hermanos, salvar las almas. ¿Amén, hermanos? Porque de tal manera amó Dios que al mundo, hermanos. A los 198 países, estamos viendo muy pocos aquí, unos 10, hermanos, hay muchos más. Y por eso Jesús dijo, alzad vuestros ojos y mirad sobre los campos, porque ya ahora están blancos para la siega. Hermanos, había una barrera también, hermanos, de pecado. Sí, hermanos. Cuando Jesús le preguntó, ve y llámale a tu marido, ella dijo, no tengo marido. Y Jesús dijo, bien, has respondido, no tienes tu marido porque tú has tenido 5 y la persona con quien estás viviendo ahorita, estás viviendo en unión libre. Hermanos, había mucho pecado en Samaria, mucho adulterio. Pero, hermanos, hay que recordar, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, somos llamados, hermanos, es lugares difíciles donde hay mucha borrachera, donde hay mucha droga, hay cárteles de drogas. Pero, hermanos, el poder de Dios, hermano, o más bien el evangelio, más bien es el poder de Dios para salvación. Hermanos, a todo aquel que cree, aunque sea, hermanos, un narco, aunque sea una mujer samaritana de mal, hermanos, nombre, hermanos, el evangelio es poder de Dios. Hermanos. Y, hermanos, había una barrera también, hermanos, de su religión falsa. Estamos viendo, hermanos, ese video tremendo. Paula, te felicito en esto. Y, hermanos, qué bárbaros, ¿verdad? Muchos, hermanos, adoran, hermanos, los ídolos y demonios y, hermanos, chamanes y brujos y todo, hermanos.
Y esa mujer samaritana dijo en versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pues hermanos, los samaritanos, hermanos, estaban adorando sobre ese monte Gerizim, hermanos, en su templo, hermanos, los ídolos. En los tiempos, hermanos, del Antiguo Testamento, hermanos, el reino del norte, hermanos, siguiendo un rey Jeroboam, hermanos, ellos pusieron un ídolo, hermanos, un becerro de oro en, hermanos, Samaria, ¿verdad? Como, hermanos, un ídolo a Baal. Y hermanos, los samaritanos estaban adorando, hermanos, en este templo, sobre este monte, hermanos, los ídolos, muy similar, hermanos, aquí en México, hermanos, los que están adorando los santos. Pero Jesús, hermanos, dijo en versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de ¿quién, hermanos? Los judíos. Sí, hermanos, Jesús es judío, es, hermanos, el león de la tribu de Judá. Hermanos, a través, hermanos, de Cristo, no, hermanos, los ídolos, las imágenes, hermanos, que no tienen, hermanos, ni aliento ni vida, no, hermanos, por medio de Cristo, que es el camino y la verdad y la vida, tenemos la fuente de la vida eterna, hermanos. Hermanos, Jesús, hermanos, a pesar de los obstáculos, hermanos, Él fue obediente en ofrecerle la mujer samaritana, sedienta, hermanos, obviamente, hermanos, de Dios vivo, verdadero. 5 maridos, hermanos, obviamente no halló, hermanos, felicidad ni con ninguno de ellos. Pero, hermanos, Jesús, por fin, hermanos, le ofreció lo que en verdad era agua. No, hermanos, agua negra, hermanos, una agua del mundo, sino agua viva. Una agua, hermanos, que podía cambiar su vida. Y en versículo 13 Jesús dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para que, hermanos, vida eterna. Hermanos, Jesús le ofreció esta agua viva. Hermanos, esta agua que podía saciar su sed. Hermanos, su deseo, hermanos, no para cosas del mundo que no sacien, sino un Dios vivo, un Dios, hermanos, que creó los cielos, la tierra. Pero, hermanos, ese Dios grande, poderoso, hermanos, quiere vivir en nuestros corazones por medio de un nuevo nacimiento. Hermanos, por razón de, hermanos, su obediencia, ella llegó a ser un creyente. Más adelante, en el versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado ¿qué, hermanos? El Cristo. Y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo, ¿qué, hermanos? Soy el que habla contigo. Hermanos, Jesús es el eterno yo soy. Amén, hermanos. El que, hermanos, es el que era, el que ha de ser el Dios todopoderoso. Amén, hermanos. Y hermanos, versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Hermanos, hablando de sus aventuras. ¿No será este el Cristo? Entonces, hermanos, dice, salieron de la ciudad y vinieron ¿a qué, hermanos? A Él. No, hermanos, a los Baales. No, hermanos, a la diosa madre, no las imágenes, hermanos, menos, hermanos, un becerro de oro, a Él, aquel que es, hermanos, el alfa y omega, el principio, el fin, el que, hermanos, que es la fuente de la vida eterna, el Señor Jesucristo. Y, hermanos, dice en versículo más adelante, versículo 39, que muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué, hermanos? Creyeron en Él por la palabra de ¿quién? La mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho.
Y hermanos, por la gloria de Dios, hermanos, había como un gran avivamiento. Hermanos, las aguas, hermanos, de la salvación llegaron a fluir en la ciudad de Samaria, un lugar, hermanos, que los judíos despreciaban y tachaban como una bola de perros. Hermanos, decirles las almas, todo el mundo no son perros, son almas por las cuales Cristo derramó su sangre preciosa. Y no debemos, hermanos, tener prejuicios ni racismo, porque Dios es amor. ¿Amén, hermanos? No importa el color de la piel, no importa el idioma, nosotros somos llamados de ir, hermanos, a todo mundo. Amén. Pero, hermanos, si nosotros desobedecemos el gran mandato de ir, hermanos, tristemente va a caer no la bendición del evangelio, la abundancia de la bendición del evangelio, como lo que está pasando allá en Coahuila, hermanos. De pallets, tarimas, hermanos, y construyeron un templo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Pero, hermanos, si nosotros somos renuentes, enamorados, hermanos, no de Cristo, sino de este mundo, que no está bien, hermanos, porque Jesús dice, no améis al mundo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, nos toca la maldición. El apóstol Pablo dijo esto, hermanos, lo expresó de testimonio personal diciendo en 1 de Corintios 9 y versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué, hermanos? Necesidad. Y luego dijo, ay de mí, si no predicare, si no anunciare, ¿qué, hermanos? El evangelio, ay de mí. Estoy bajo la maldición. Ay de mí, si yo no soy fiel para llevar las buenas nuevas a toda criatura en todo mundo, para darles por lo menos una oportunidad para ser salvo. Ay de mí y ay de mí. Y por eso, hermanos, él dijo, por lo cual si lo hago de buena gana o buena voluntad, ¿qué dice, hermanos? Recompensa tendré. Oh, hermanos, mejor la bendición. Amén, hermanos. De escuchar la voz de Cristo diciendo bien, buen siervo y fiel. Tú has sido fiel sobre lo muy poco, ahora te pondré sobre mucho. Amén, hermanos. Hay una recompensa, hay un galardón, hermanos, a la voz de aprobación, hermanos, de Cristo mismo. Pero, hermanos, si no, dice, hermanos, que la comisión, ya perdí el lugar. Si de mala voluntad, la comisión me ha sido, ¿qué, hermanos? Encomendada. Hermanos, somos embajadores de Cristo. ¿Amén, hermanos? Somos sus embajadores. Hermanos, Dios no le dio la chamba a los ángeles, ni serafines, ni querubines. Él dio la chamba a la iglesia. Amén, hermanos. La gran comisión, y nosotros debemos ser hallados fieles para que no, hermanos, caiga maldición, sino la bendición. Oh, hermanos, la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, hermanos, de una iglesia llamada Sardis, diciendo que tú tienes un nombre, que vives, pero estás, ¿qué? Estás muerta. Una iglesia muerta, hermanos, es una iglesia que no está tocando puertas, que no está anunciando evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación. Hermanos, la iglesia muere, hermanos, cuando no hay, hermanos, predicadores, cuando no hay ganadores de almas. Hermanos, nosotros debemos llevar la luz, hermanos, a toda criatura, en todo Juárez. Oh, hermanos, Pablo fue fiel. Hermanos, dijo, hermanos, desde Jerusalén hasta el Ilírico, todo he llenado, ¿qué? Con el evangelio, hermanos. Todo, hermanos. Hermanos, debemos llenar todo de Ciudad Juárez con el evangelio. Hermanos, todo, hermanos, los habitantes que conozcan el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos, hermanos. Pero, hermanos, la maldición no solamente cae sobre la iglesia, pero, hermanos, también matrimonios, nuestros hijos, nuestras familias. Jesús, hermanos, o más bien creo que fue Juan el Bautista, dijo que todo árbol que no da buenos frutos, hermanos, y la Biblia será ¿qué? Cortado y echado a fuego.
Hermanos, déjenme recordarles que el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Hermanos, el fruto, hermanos, que Dios espera de cada cristiano, de cada iglesia, son las almas. ¿Saben, hermanos? Hermanos, si Dios está inspeccionando este árbol y no hay buenos frutos, entonces, hermanos, Dios va a decir como, hermanos, el dueño de, las higueras, diciendo, córtala, ¿para qué estorba la tierra? No sirve para nada, no hay higos. Hermanos, que eso no sucede en nuestras vidas. ¿Amén, hermanos? No. Hermanos, mejor la bendición. ¿Amén, hermanos? Mejor decir con Pablo, mis manos, estas manos son limpias de la sangre de todos los hombres. ¿Amén, hermanos? Mucho mejor, hermanos, está llevando, hermanos, folletos, hermanos, tocando puertas, hermanos, aprendiendo planes de salvación, hermanos, presentando el evangelio de la manera más clara para que las almas vengan a Cristo. Amén, hermanos. Pero, hermanos, número 3, debemos ser obedientes en la área de, hermanos, la administración de las finanzas. Oh, hermanos, si hay algo que destruye, hermanos, la obra misionera es el amor. ¿A qué, hermanos? A esto. Eso, hermanos, es lo que es lo más culpable, hermanos, de destruir, hermanos, la obra misionera en las iglesias. Pablo dijo, hermanos, que a raíz de todos los males es el amor a qué? A dinero, lo cual, codiciando a algunos como Lot, se extraviaron como Lot de la fe, y como Lot fueron traspasados de qué? Muchos dolores, hermanos. Hermanos, el diablo quiere eso, que tú fueras traspasado de muchos ¿qué? Dolores. Oh, hermanos, ¿qué ganó Lot viviendo en Sodoma? Oh, hermanos, él ganó por un tiempo los deleites temporales de pecado. Tal vez vivió en una casa grande por un tiempo, tal vez tenía un negocio próspero. Pero, hermanos, a fin de cuentas, hermanos, él perdió su esposa, él perdió sus 2 hijas, él, hermanos, perdió su negocio, él perdió todo, hermanos, porque el que salva su vida la perderá, mas el que pierde su vida por Cristo, el evangelio, la hallará. Amén, hermanos. Tenemos, hermanos, ser fieles en cuanto a dinero. En Proverbios 3:9, hermanos, Dios quiere probar tu corazón, a ver si tú vas a honrarle a Dios. ¿Con qué, hermanos? Tu dinero. ¿Quieres hacerlo? Proverbios 3:9 dice, hermanos, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de ¿qué? Todos tus frutos. Hermanos, debemos honrarle a Cristo, hermanos, con nuestro salario. Amén, hermanos. Con este aguinaldo. Debemos honrarle a Cristo con el aguinaldo. Amén, hermanos. Debemos, hermanos, honrarle a Cristo con los ahorros. Amén, hermanos. Debemos, hermanos, honrar a Cristo con todo. Amén, hermanos. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Dios es dueño de todo. Oh, hermanos, de lo recibido de tus manos le damos. Hermanos, nosotros no somos dueños de nada. Debemos entender que tú y yo no somos nada más que mayordomos. Y vamos a dar cuentas, hermanos, por nuestra mayordomía de las finanzas. Y, hermanos, debemos ser hallados fieles. ¿Saben, hermanos? Y si nosotros, hermanos, no queremos por la buena, entonces por la mala. Porque a fin de cuentas, hermanos, si nosotros no queremos honrarle a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, entonces, hermanos, somos, según la Biblia, somos ladrones. Debemos, hermanos, estar metidos en cerezo, hermanos, con los violadores, con los narcos, con los que fuman la mota, hermanos. Malaquías 3:9 y 8. Algunos ya se descubrieron. Amén. Malaquías 3:8 dice: robará el hombre a Dios
Pues vosotros me habéis que robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué, Señor? En vuestras diezmos y ofrendas. Hermanos, ¿qué son las palabras que sigan? Dice, hermanos, malditos sois con qué? Maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis que robado. Hermanos, nosotros debemos entender algo. Hermanos, que de Jehová, hermanos, son los diezmos. Hermanos, de Jehová son los diezmos. Hermanos, en no pagar los diezmos, nosotros somos culpables de ser rateros, ladrones. Porque, hermanos, los diezmos son, hermanos, para financiar la obra de la iglesia local. Amén, hermanos. Esa iglesia es un faro de luz, hermanos, para enviar la luz a todos los juarenses, hermanos, para que todos los juarenses no se pierdan en las llamas del infierno, sino que tengan la vida eterna. Hermanos, los diezmos son para, hermanos, financiar, hermanos, sostener el varón de Dios, el pastor. Amén, hermanos. Porque dice la Biblia, los que predican evangelio, vivan de evangelio. Amén, hermanos. Es una vergüenza, hermanos, si la iglesia local, hermanos, no es fiel en pagar los diezmos, para que el pastor no tiene que trabajar un trabajo secular, sino, hermanos, estar tocando puertas, estar discipulando a los creyentes, y, hermanos, avanzando el evangelio en esta ciudad de Juárez. Amén, hermanos. Y las ofrendas. Ahora, pastor mencionó como 5 anoche. Yo me confundí, amén, con tanta ofrenda. No estaba tomando nota. Pero yo tengo entendido, las ofrendas son, hermanos, para ir más allá de nuestra Jerusalén. Porque, hermanos, Jesús dijo, recibirás poder cuando hayas recibido, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en tu Jerusalén, que para nosotros es aquí en Juárez, hermanos. Pero también todo Judea, como lugares como mencionaron, creo que fue César, allá en Villa Humara, se llama La Yuca. Todo Judea, los pueblos, hermanos, aldeas más allá de Juárez, y en Samaria, que son, hermanos, lugares, hermanos, multiculturales, pero, hermanos, luego hasta que lo último, la tierra. Hermanos, ofrendas, hermanos, no son para pagar el pastor y pagar la luz, hermanos, y los gastos de la iglesia local. No, hermanos, la ofrenda misionera es para mandar la luz hasta lo último, a los 98, hermanos, países del mundo, para traducir la palabra de Dios, hermanos, en el idioma de las personas que no tienen, hermanos, ni una sola versículo. Nosotros, hermanos, tenemos llamado de dar ofrendas. Amén. Y hay de nosotros, hermanos, si no somos hallados fieles. Dice, hermanos, en Proverbios, si quieres la maldición sobre tus finanzas, sigue lo que dice aquí. Proverbios 11:24 dice, ¿se lo tenemos, hermanos? Hay quienes reparten y les es añadido ¿qué? Más. Como dijo Cristo, dad y se os ¿qué? Dará. Amén, la bendición. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Pero, hermanos, desde aquí hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a ¿qué? A pobreza. Hermanos, a los que retienen más que lo que es, hermanos, justo o correcto, hermanos, son los que son tacaños, hermanos, con su dinero. Se les pegó, hermanos, el codo. Amén, hermanos. Piensa, hermanos, con mentalidad de asadón. Todo para acá y nada para allá. Hermanos, déjenme decirles que ese modo de pensar no funciona. Es, hermanos, la cosa que va a traer la maldición sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tu, hermanos, tu matrimonio. Amén, hermanos.
Yo escuché, hermanos, que la causa número 1 por divorcio son problemas con las finanzas. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Entonces, hermanos, nosotros debemos aprender a dar. ¿Amén, hermanos? Oh, hermanos, la manera que podemos expresar el amor es en dar. Hermanos, el que pues nos dejó el ejemplo es Dios mismo. ¿Amén, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él que ha dado, hermanos. Ha dado a su Hijo unigénito. Oh, hermanos, Él que no escatimó ni si su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no dará con Él todas las cosas? Hermanos, Dios es generoso. Hermanos, y debemos ser como Dios. Debemos ser imitadores de Dios y ser generosos. Hermanos. Y dar, hermanos, no de mala gana, sino, hermanos, con una sonrisa, hermanos, con ganas. Hermanos, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, hermanos, con cara de limón, ni por necesidad, porque Dios ama a todo alegre. Hermanos. Hermanos, en hacer esto, hermanos, en estar como la iglesia, hermanos de Macedonia, dando. Dijo Pablo, me enviaron a mis necesidades. ¿Qué dije? ¿Os dijo? Una y otra vez. Hermanos, debemos estirar la cuerda. No, hermanos, únicamente por un mes, sino, hermanos, continuamente. Hermanos, estirar la cuerda, hermanos, porque son familias, hermanos, que tienen necesidades para comprar mandado, para comprar ropa, de vez en cuando hasta salir, hermanos, de vacaciones. Debemos, hermanos, aprender a dar. Amén, hermanos. Y hermanos, Pablo dijo, no es que yo tenga necesidad. Hermanos, Dios va a suplir de una manera. Amén, hermanos. Mi Dios puede suplir todo. Amén, hermanos. Pero, hermanos, para que tú y yo tengamos el privilegio y la bendición de participar en la obra misionera, para que el fruto abunde en nuestra cuenta. Jesús dijo esto, ¿no? Haced pues tesoros, no aquí en la tierra, donde la polilla y orín corrompan. Hermanos, su Salvador tuvo un accidente hoy, mi Camry. Oh, hermanos, es como pegarle a uno de mis hijos. Hermanos, mi Camry chocó, hermanos. Si me vieron de agüitado, hermanos, antes es porque sí estoy agüitado, hermanos. Se chocó. Pero, hermanos, así son las cosas del mundo. Hermanos, Jesús dijo, debemos hacer tesoros en el cielo. Él dijo que debemos echar mano a la vida eterna. Como que vivimos, hermanos, como si el cielo no existiera. ¿No es cierto, hermanos? Vivimos, hermanos, como si Dios estuviera muerto, hermanos. Vivimos, hermanos, como si no hubo, hermanos, un día de tribunal de Cristo, hermanos, en que cada uno de nosotros, hermanos, a recibir, hermanos, galardones según lo que hayamos hecho en este cuerpo. Sea bueno o sea que malo. Vivimos, hermanos, como que las cosas celestiales no fueran una realidad. Pero, hermanos, eso no cambia la verdad que dice la Biblia, que debemos, hermanos, entender, hermanos, que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, hermanos. Y por eso Pablo dijo, buscar las cosas, hermanos, de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Debemos, hermanos, poner la mirada, no en las cosas de la tierra, hermanos, que se van a pudrir. Amén, hermanos. Se pudren, hermanos, sino las cosas de arriba. Celestiales, vivir por eternidad. Porque, hermanos, que son nuestras vidas, son como una neblina que desaparecen por un poco de tiempo, después desaparecen. Oh, hermanos, debemos, hermanos, vivir como Pablo. Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. La Biblia cuenta de una mujer bien pobre, hermanos. Si alguien tuviera excusa para no dar, fue ella, la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan, hermanos? Hermanos, un pastor bautista medio panzón llegó a tocar la puerta de su casa, hermanos, diciéndole, dame de comer. Le dijo, Señor, yo no tengo nomás un puño de harina y un poco de aceite. No tengo
¿con qué da la ofrenda misionera? Y dijo, ¿se acuerdan, hermanos? Él le dijo a la mujer, no temas. Nomás haz para mí, ¿qué? Primero. Y después para ti, tu hijo. Hermanos, ve lo que dicen. Primero de Reyes. Este pastor bautista, hermanos, medio panzón, amén, barragón, comilón, tragón, amén, amante de los tacos de barbacoa, amén, hermanos, menudo, pozole, amén. Primero de Reyes 17 y versículo, ya les pegó a algunos, amén. Versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí, ¿qué? Primero de ella, una pequeña torta, amén, con jamoncito, hermanos, un jalapeño grande, gordo, amén. Debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. ¿Se acuerdan, hermanos? Debemos honrar a Jehová con nuestros bienes, amén. Honrarle, hermanos. Ponerle en primer lugar, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, ha prometido, así la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él. ¿Y quién? Ella y su casa, que dice, muchos días. Dad y se os que dará. Amén, hermanos. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, porque con la misma medida que medimos, se nos dará. Amén, hermanos. Oh, hermanos, el que siembra, hermanos, generosos, o más bien escasamente, va a cegar escasamente. No hay bendición, más tristeza, porque se nos pega el codo. Pero, hermanos, el que siembra, ¿qué? Generosamente, que va alzando sus ojos sobre los campos a ver, hay oportunidad. Hermanos, esa persona va a cosechar, ¿qué? Generosamente. Hermanos, debemos echar mano a la vida eterna. Amén. Si viene a la iglesia un misionero que está pidiendo ayuda, debemos ayudarles. Amén, hermanos. No cerrar las entrañas de nuestros corazones y decirle, es que no tengo, hermano, esta viuda pobre, menos. Pero, hermanos, el justo por la fe vivirá. Amén, hermanos. No somos llamados, hermanos, vivir, hermanos, por la vista. Ay, Pastor Campano, cuando yo tengo 10,000 pesos, voy a dar. Oh, hermano, cuando yo gano la lotería mexicana de Mega Jackpot, entonces voy a dar algo. Hermanos, eso es algo carnal. Amén, hermanos. Debemos, hermanos, dar conforme a lo que tengamos. Y por último, hermanos, no 4, debemos, hermanos, ser hallados fieles en la oración. Oración, hermanos, por las almas. ¿Sabe qué es lo más importante de esa iglesia? Lo que me impresiona del pastor Luis Ramos, de donde se graduaron César y Paola, es que Pastor Ramos es un varón de oración. ¿Amén, hermanos? Y, hermanos, es lo más importante. Según 1 Timoteo 2 y versículo 1, Pablo dijo, exhorto ante que todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Hermanos, ¿por qué por todos los hombres? Porque, hermanos, Dios, hermanos, ama a todos los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, Dios dio su Hijo por las almas. Amén, hermanos. Y debemos, hermanos, entender que la iglesia, hermanos, como dijo Cristo, mi casa será llamada, ¿qué? Casa de oración a todas que las naciones. No solamente en Jerusalén, Israel, pero también aquí en Juárez, Chihuahua, México. Amén, hermanos. Esa iglesia, tu iglesia, pastor, mi iglesia, hermano, Libertad, debe ser una casa de oración. Amén, hermanos.
que el incienso, hermanos, de, hermanos, este altar, hermanos, está subiendo, hermanos, continuamente, hermanos, día y noche, para que las almas vengan a Cristo. Versículo 4 dice, el cual quiere, hablando, hermanos, de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos. Por eso debemos orar, hermanos. Y que vengan a conocimiento de que la verdad, hermanos, Satanás es el padre que mentira. Y por eso, como dijo el pastor Mauro, hay tanta secta falsa. Los testigos sin Jehová, los mormones, hermanos, que dicen que Jesús y Lucifer son, hermanos espirituales. No, hermanos, eso es blasfemia. Eso, hermanos, es algo erróneo, hermanos, que viene del abismo del infierno. No, hermanos, Jesucristo es Dios manifestado en carne y dio su vida por una humanidad perdida, para que todo aquel que le creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Y Dios nos ha llamado, hermanos, a orar para que la luz, hermanos, penetre, que la luz llegue, hermanos, a cada colonia, aquí en Juárez y más allá, hermanos, hasta Coahuila y más allá hasta África, hasta Ghana, hasta China. Hermanos, que nosotros, hermanos, como padres, deseamos que nuestros hijos, hermanos, fueran profetas, hermanos, eran como nazareos, consagrados, santificados, hermanos, llevando la batuta evangelio a todos, hermanos, la tierra. Romanos 15:30, hermanos. Pablo habló de la importancia de la oración. Romanos 15, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis. ¿Cómo, hermanos? Orando por mí a Dios. Hermanos, los que estaban orando, hermanos, por el apóstol Pablo, recibieron ¿qué? La bendición, hermanos. Oh, hermanos, ¿por qué, hermanos? No había, hermanos, un misionero como Pablo. El mismo testimonio en versículo 19 dijo, con potencia de señales y prodigios en el poder de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo ha llenado del evangelio de Cristo. Oh, hermanos, vemos por las oraciones, hubo poder de Dios, hubo, hermanos, extensión del evangelio, y, hermanos, las almas vinieron a Cristo. Pero, hermanos, si nosotros no queremos orar, la maldición. Fue, hermanos, el profeta Samuel que dijo en 1 Samuel 12:23, casi para terminar. Pero, hermanos, dijo esto, 1 Samuel 12:23. Así que lejos sé de mí que peque yo contra, ¿qué, hermanos? Jehová. Cesando de qué? Rogar por vosotros. Ahora, hermanos, yo tengo idea de los misioneros que ustedes están apoyando aquí en Agua Viva, porque yo era pastor por unos 12 años. Pero yo les hago la pregunta, ¿por cuántos de esos misioneros han sido ustedes fieles en orar por ellos? Hay silencio en la palenca, hermanos. Hermanos, debemos orar, hermanos. Porque, hermanos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Es pecado, hermanos. Es pecado no orar por nuestros hijos, hermanos. Hay padres que, hermanos, que están tan ocupados, hermanos, día y noche pensando, hermanos, en lo que pueden meter en su barriga, hermanos, que se han olvidado de la tarea principal. Hermanos, dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, hermanos. Y cosa estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos de un hombre valiente, así son los hijos, hermanos, de un hombre valiente. Hermanos, nosotros como padres debemos estar orando día
día y noche para que nuestros hijos como flechas, hermanos, son tirados, hermanos, y van llegando, hermanos, a un blanco, hermanos, un blanco de estar haciendo la voluntad de Dios, de estar llevando almas a los pies de Cristo. De que, hermanos, aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma, o ganar todo el mundo y perder sus propios hijos. Debemos orar. Amén, hermanos. El pastor Carlos acaba de expresar que él está orando que un hijo fuera ¿qué? Predicador, y el otro ¿qué? Traductor. Amén. Gloria a Dios. Sigue estirando la cuerda, pastor. Pero ¿cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes están peleando rodillas por sus hijos para que fuesen misioneros? Amén, hermanos. Predicadores. Debemos, hermanos, tener una visión. Donde no hay visión, el pueblo perece. Termino con eso, hermanos. El ejemplo del apóstol Pedro. Jesús, hermanos, estaba velando, hermanos, derramando literalmente gotas de sangre en Getsemaní, y llegó, hermanos, para encontrar los apóstoles dormidos. Y dijo: Simón Pedro, no habéis podido dar ni una sola hora en oración. Velad y orar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es, ¿qué, hermanos? Débil. Hermanos, por razón de su descuido de oración. ¿Ve, hermanos? Mateo 26, versículo 58. Porque, hermanos, el diablo quiere arrollar la iglesia. ¿No es cierto, hermanos? El diablo quiere que la iglesia es una iglesia dormida, una iglesia muerta, una iglesia que no gana almas, una iglesia que no tiene veladas oración, una iglesia que no apoya misiones. Hermanos, vemos en Mateo 26 el fruto de no orar. En versículo 58 dice: mas Pedro le seguía, ¿de qué, hermanos? De lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con ¿quién, hermanos? Los alguaciles. ¿Quiénes son los alguaciles? Hermanos, eran los soldados del templo, una guardia, hermanos, del templo. Hermanos, Pedro estaba calentándose sus manos, hermanos, con los enemigos de Jesús, los mismos que, hermanos, clavaron las manos y los pies de Cristo en la cruz. Y más adelante, hermanos, Pedro, siguiendo a Cristo de lejos, se encobardó. Y cuando una mujercita dijo: tú también eres uno de esos discípulos de Cristo. Y, hermanos, ¿qué dijo Pedro? No es cierto, ni lo conozco. ¿Va? Anduvo 3 años y medio y podría decir: ni le conozco. Hermanos, ¿no es cierto que cuando nosotros nos alejamos de Dios, no leemos la Biblia, no oramos, y hay una persona aquí que dice: tú también eres uno de sus aleluyas, ¿no que sí? Y digamos: ni le conozco. ¿Va? Así, hermanos, Dios ha dicho: os testifico en ese día, os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Hermanos, luego dijo que escoge pues la vida. Hermanos, ¿cree que hoy es el cierre o es mañana? Mañana, ok. En esta conferencia, hermanos, tenemos que tomar decisiones. ¿Saben, hermanos? Quiero la bendición, la abundancia, hermanos, de la bendición del evangelio, o quiero yo la maldición. Que escucha la voz de Dios celestial diciendo: córtala. Esta higuera no da higos. Córtala para que estorbe la tierra. Hermanos, ojalá que no. Mejor, hermanos, escoge la bendición. Amén, hermanos, vamos a orar. Tomando en cuenta, hermanos, que Dios está probando tu alma acerca de el asunto de la salvación de tu alma. Algunos están aquí y no son salvos. No todos levantaron sus manos. El que cree en el Hijo tiene la vida.
Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Debemos, hermanos, ser fieles en cuanto a la gran comisión. Pablo dijo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Debemos, hermanos, también ser hallados fieles en la administración de dinero. Como dijo Dios, trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y hermanos, en la oración, porque herencia de Jehová son nuestros hijos. Debemos estar peleando rodillas día y noche, hermanos, por nuestros hijos, nietos, y los hijos de nuestros hijos. Debemos, hermanos, estar orando, entendiendo que esta iglesia es casa de oración. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, por las predicaciones hasta ahorita.